Aparecí en el lujoso evento de mi marido y su amante. Pero la persona que me acompañaba. Camila siempre había creído en su matrimonio con Alejandro. ¿Cómo no hacerlo? Llevaban años juntos, compartían una historia que, al menos en apariencia, era perfecta. Pero las apariencias engañan, y la verdad puede ocultarse detrás de los detalles más pequeños. Fue una notificación en su teléfono lo que lo cambió todo. Un mensaje, una foto, un beso entre Alejandro y Valeria, esa mujer que siempre le había sonreído demasiado en las fiestas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. En ese instante, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El amor ciego que sentía por Alejandro se transformó en algo oscuro y afilado. Miró cada imagen con una frialdad que no reconocía en sí misma. Había muchas, cenas, caricias robadas, encuentros en hoteles de lujo. No eran simples deslices, eran pruebas de una traición deliberada, calculada. Camila apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se entrelazaba con la humillación. Pero en vez de romperse, algo dentro de ella se encendió. No lo enfrentaría aún. No le daría el placer de verla destruida. Las lágrimas querían salir, pero las contuvo. No iba a llorar por un hombre que la había hecho ver como una tonta. Caminó por su casa, ese hogar que había construido con tanto amor y que ahora se sentía frío y ajeno. Cada rincón tenía la sombra de Alejandro y su mentira. Quería gritar, lanzar cosas, destrozarlo todo. Pero se obligó a respirar. No, Camila. No serás la esposa traicionada que se derrumba. Serás la mujer que lo hará pagar. Pasó la noche en vela, organizando sus pensamientos. Un divorcio no era suficiente. No bastaba con marcharse. Alejandro necesitaba sentir lo que era perderlo todo. Cada centavo, cada socio, cada amigo falso que lo adulaba por interés. Quería verlo caer. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba un plan, una estrategia. Y sobre todo, necesitaba aliados. La guerra acababa de comenzar. La mañana siguiente la encontró más fuerte. Se vistió con su mejor traje, maquilló su rostro como si nada hubiese pasado y sonrió frente al espejo. No permitiría que Alejandro sospechara ni por un segundo lo que estaba por venir. Antes de salir de casa, tomó su teléfono y marcó un número. No era el de una amiga, ni de un abogado. Era el contacto de alguien que sabía cómo destruir a un hombre como Alejandro. Javier Montenegro. La conversación fue breve, pero suficiente para despertar el interés del empresario. Necesito reunirme contigo. Tengo información que podría interesarte. La voz de Javier sonó intrigada al otro lado de la línea. Si es sobre Alejandro, tienes mi atención. Camila colgó con una sonrisa fría. El primer movimiento estaba hecho. Esa noche, Alejandro llegó a casa como si nada hubiera ocurrido. La besó en la mejilla, la miró con la misma confianza de siempre. ¡Qué ingenuo! Camila le devolvió la sonrisa, sintiendo en su pecho la adrenalina de lo que estaba por venir. «Tu día fue largo, ¿verdad?», preguntó, fingiendo ternura. Alejandro asintió, sin saber que estaba acostándose junto a una mujer que ya no lo amaba. Horas después, mientras él dormía plácidamente, Camila miraba el techo con el corazón acelerado. No había vuelta atrás. Su venganza había comenzado. Camila sabía que su venganza no podía ser impulsiva. Necesitaba precisión, estrategia y, sobre todo, a la persona correcta a su lado. No cualquiera tenía el poder y la influencia para destruir a Alejandro. Pero Javier Montenegro sí. Empresario multimillonario, implacable en los negocios y con un historial de vendetas legendarias. Si alguien podía ayudarla a acabar con Alejandro, era él. Solo había un problema: ¿cómo convencerlo? La primera vez que vio a Javier en persona, entendió por qué tantos le temían. Su presencia dominaba la habitación. Vestido de negro, con un reloj que valía más que un apartamento de lujo, la miró con el interés de quien evalúa una inversión. Camila se sentó frente a él en el restaurante exclusivo donde habían acordado reunirse. No había espacio para dudas ni inseguridades. Ese era el momento de vender su guerra. ¿Por qué crees que me interesaría tu propuesta?, preguntó Javier, entrelazando los dedos sobre la mesa. Porque odiamos al mismo hombre, respondió Camila sin rodeos. Javier alzó una ceja, divertido. Camila deslizó sobre la mesa un sobre con documentos y fotografías. Pruebas de la infidelidad de Alejandro, pero también algo más valioso: información sobre movimientos sospechosos en su empresa.
Javier tomó los papeles y los revisó en silencio. Camila contuvo la respiración. Interesante, murmuró finalmente. No esperaba que trajeras algo tan jugoso. Camila mantuvo la calma, pero en su interior sintió un triunfo momentáneo. Javier Montenegro no era un hombre fácil de impresionar, pero lo había logrado. Sin embargo, él no era alguien que trabajara gratis. Si entro en esto, quiero algo a cambio, declaró, cerrando el sobre con lentitud. Camila sostuvo su mirada, preparándose para lo peor. ¿Qué quieres? Javier sonrió, como un lobo que acaba de atrapar a su presa. Quiero que juegues el papel de la mujer perfecta. Que hagamos creer a todos que eres mía. El estómago de Camila se tensó, pero no mostró reacción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Sabía que una propuesta así tenía un propósito, humillar a Alejandro públicamente. La idea no le desagradaba, pero lo que le preocupaba era lo que eso significaría para ella. Sin embargo, ya había cruzado una línea. Hecho, aceptó sin titubear. Javier la miró un momento más y sonrió. Bienvenida al juego, Camila. Ahora, hagámoslo arder. Camila pensaba que Javier Montenegro solo quería venganza contra Alejandro porque era un competidor en los negocios. Se equivocaba. La enemistad entre ellos iba mucho más allá de contratos y dinero. Esa misma noche, después de su primer acuerdo, Javier la citó en su penthouse para hablar con más privacidad. Sentada en un sillón de cuero negro, con una copa de vino en la mano, escuchó una historia que cambió su percepción de todo. Alejandro no es solo un traidor con las mujeres. También lo es en los negocios, comenzó Javier, sirviendo su propio trago. Hace años, me robó una oportunidad que me costó millones. Y lo hizo a mi manera. Camila frunció el ceño. ¿A tu manera? Usó a una mujer. Javier se reclinó en su asiento, observando el reflejo de la ciudad en el ventanal. Tenía un socio de confianza. Íbamos a cerrar el contrato más importante de nuestras carreras. Pero Alejandro se metió con la mujer de ese hombre. La manipuló, la envenenó contra él, la usó para sembrar la duda. Al final, mi socio me traicionó, firmó con Alejandro y destruyó mi empresa. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro no solo era un infiel, era un estratega sucio. Un hombre que sabía jugar con las emociones de los demás para obtener lo que quería. ¿Y qué pasó con la mujer?, preguntó, sin poder evitarlo. Javier apretó la mandíbula. Se suicidó. El silencio que siguió fue denso, insoportable. Camila tragó en seco. Ahora entendía por qué Javier no quería solo arruinar a Alejandro. Quería aplastarlo, hacer que sufriera como él había sufrido. ¿Sigues queriendo jugar este juego, Camila?, preguntó Javier, mirándola directamente. Ella mantuvo la mirada. Más que nunca. Ahora más que nunca, respondió con firmeza. Javier sonrió, satisfecho. Entonces prepárate, porque el siguiente paso no tendrá vuelta atrás. Camila nunca había sido una mujer de estrategias. Su vida había sido simple, estructurada, con los problemas de una esposa que confiaba ciegamente en su marido. Pero ahora todo había cambiado. Ya no era la mujer traicionada. Era la mujer que traicionaría al traidor. Y su plan, aunque ambicioso, tenía que ejecutarse con precisión quirúrgica. Sin errores. Sin improvisaciones. Sin piedad. Alejandro había construido su imperio a base de mentiras, usando a las personas como piezas de ajedrez. Pero lo que él jamás imaginó es que una de sus piezas podía convertirse en su peor enemigo. Camila. Y si iba a enfrentarse a él, no podía hacerlo como la esposa que él daba por sentada. Tenía que convertirse en alguien más. La transformación comenzó esa misma tarde. Abrió su closet y observó sus vestidos. Ropas discretas, sobrias, elegantes, pero sin personalidad. Habían sido escogidas para ser la esposa ideal, no para ser la mujer que lo destruiría. Camila tomó su teléfono y llamó a una de sus antiguas amigas, Martina, una experta en moda y relaciones públicas. Necesito un cambio, dijo, sin rodeos. Martina, que ya estaba al tanto del escándalo, no hizo preguntas. Dame 2 horas.
Cuando el reloj marcó las 7, Camila estaba de pie frente al espejo de una lujosa boutique privada. Su reflejo la miraba con una intensidad que nunca había visto en sí misma. Un vestido rojo sangre, de seda, que abrazaba su cuerpo con la perfección de una segunda piel. Alto hasta el cuello, pero con una abertura lateral que dejaba ver sus piernas cada vez que caminaba. Poder. Eso es lo que transmitía. Y eso es lo que Alejandro vería cuando la enfrentara. Mientras tanto, Javier Montenegro afinaba los detalles de la trampa. Era un maestro en el arte de la destrucción social y sabía exactamente cómo debía moverse el tablero. Alejandro no solo tenía enemigos ocultos, tenía socios ambiciosos, empresarios que olían la debilidad como un lobo olfatea la sangre. Y esa noche, todos estarían reunidos en un evento exclusivo. Un evento donde Camila y Javier harían su gran entrada. Cuando Camila llegó al restaurante donde la esperaba Javier, todos los ojos se clavaron en ella. Era como si hubiera nacido para ese mundo. La sumisa esposa de Alejandro había muerto. Javier la miró con una media sonrisa, levantándose para recibirla. Veo que entiendes el concepto. Camila se sentó con calma, cruzando las piernas con la elegancia de quien ya se sabe ganadora. Voy a hacer que Alejandro se arrepienta de cada mentira que me dijo, susurró, con un brillo de fuego en los ojos. Javier la estudió por un momento y luego alzó su copa en un brindis silencioso. Entonces estás lista para la primera jugada. La primera jugada no era solo aparecer en el evento. Era hacerlo del brazo de Javier Montenegro, el enemigo que Alejandro nunca vio venir. Una humillación pública en la arena que Alejandro más valoraba, el mundo de los negocios. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Javier, con una curiosidad genuina. Camila sostuvo su mirada. No solo quiero hacerlo. Voy a disfrutarlo. Javier sonrió. Entonces prepárate. Porque esta noche, vamos a hacerlo arder. El juego había comenzado. La noche del evento llegó como una tormenta anunciada. Camila no estaba nerviosa. Estaba lista. Había pasado años entrando en ese tipo de reuniones como la esposa perfecta de Alejandro, sonriendo en automático, sosteniendo su copa con gracia, acompañándolo como un accesorio más de su imagen. Pero esa noche, todo era distinto. Esa noche, ella era el huracán. Desde el momento en que Camila y Javier pusieron un pie en la entrada del hotel, las miradas comenzaron a girarse. Era imposible ignorarlos. Él, con su presencia imponente y su sonrisa calculada. Ella, envuelta en rojo, como un presagio de guerra. El aire cambió. Los murmullos se esparcieron como un incendio descontrolado. Alejandro estaba en el centro del salón, rodeado de inversores, luciendo confiado como siempre. Pero su sonrisa se congeló en cuanto la vio. Sus ojos recorrieron a Camila como si no pudiera creer lo que veía. Primero incredulidad, luego sorpresa y finalmente algo más primitivo, furia. Valeria, la mujer por la que había traicionado a Camila, también la vio. Y empalideció. La seguridad con la que había tomado el brazo de Alejandro desapareció en segundos. Porque entendió lo que todos en esa sala estaban entendiendo, Camila no era la mujer abandonada. Era la mujer que regresaba a reclamar su lugar. Parece que rompimos el equilibrio del universo, murmuró Javier, con una sonrisa torcida. Camila lo miró de reojo, sin dejar de avanzar. No. Solo lo estamos poniendo en su sitio. A su paso, empresarios se acercaban, algunos con curiosidad, otros con un interés evidente. Camila no necesitaba explicaciones. Su presencia era su mensaje. Pero Alejandro no podía quedarse inmóvil. En cuanto sus pies volvieron a moverse, avanzó hacia ellos. Camila, su voz era un filo de control forzado. Ella sonrió. Alejandro. ¡Qué sorpresa verte aquí! Su tono era ligero, despreocupado, como si él no significara absolutamente nada. Y eso lo mató. Javier se acomodó el puño de la camisa con calma. Espero que no sea un problema que Camila y yo estemos aquí. Después de todo, esta es una noche de negocios. Alejandro apretó la mandíbula, mirando a Javier como un hombre que sabe que está en territorio enemigo. Los negocios no te conciernen aquí, Montenegro. Javier rió, sin inmutarse. Oh, pero sí lo hacen. Mucho más de lo que imaginas. Camila tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero y la llevó a sus labios, disfrutando la incomodidad de Alejandro. Relájate, cariño, susurró con una dulzura venenosa.
Solo estamos comenzando. El evento transcurría con la elegancia de siempre, copas burbujeantes, conversaciones medidas, sonrisas calculadas. Pero había algo distinto en el aire. Un tipo de energía que electrizaba el ambiente, una tensión invisible que hacía que todos se sintieran expectantes. Era la presencia de Camila y Javier. Alejandro intentaba disimular su incomodidad, pero sus manos lo delataban, cada tanto, se llevaba la copa a los labios, aunque apenas bebía. Era un hombre acorralado que intentaba aparentar calma. Valeria, en cambio, se aferraba a su brazo como si pudiera evitar que la tormenta que se avecinaba los arrastrara a ambos. Camila sabía que la clave de su plan no era solo aparecer triunfalmente. No bastaba con desestabilizar a Alejandro, tenía que destruir la imagen que él había construido. Y para eso, había que hacerlo dudar de sí mismo. Javier, con su temple inquebrantable, fue el primero en mover una ficha importante. Se acercó a un grupo de inversionistas y comenzó a hablar con la seguridad de quien tiene un as bajo la manga. Es curioso cómo algunos empresarios construyen imperios sobre cimientos débiles, dijo, con una sonrisa ladeada, sosteniendo su copa de whisky con total relajación. Pero, ¿qué pasa cuando esos cimientos comienzan a fracturarse? Los hombres que lo escuchaban se miraron entre sí, intentando leer entre líneas. Sabían que en los negocios, las advertencias no se hacían en voz alta. Se insinuaban. Alejandro sintió la punzada en el pecho. No podía permitir que Javier sembrara dudas sobre su estabilidad financiera. Se acercó al grupo con paso firme, aunque en su interior sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Espero que no estés insinuando algo, Montenegro. Su tono era tenso, pero su sonrisa permanecía intacta. Javier giró la cabeza lentamente, su mirada estaba impregnada de desafío y un toque de diversión. Yo jamás insinuaría nada, Alejandro. Solo estoy compartiendo un pensamiento. Los inversionistas rieron suavemente, pero en sus ojos se encendió la chispa de la sospecha. En ese mundo, la confianza lo era todo. Y una duda bien plantada era un arma letal. Camila decidió que era el momento de hundir la daga un poco más. Se acercó al grupo con la gracia de quien pertenece allí por derecho propio. ¿Sabes qué es interesante?, dijo, con un tono ligero, tomando un sorbo de su champán. Cuando alguien se acostumbra tanto a jugar con las personas, olvida que en cualquier momento puede convertirse en la presa. Alejandro sintió como el calor le subía por el cuello. Era un golpe a su orgullo. Valeria, de pie a su lado, intentó intervenir. Camila, querida, qué gusto verte, dijo con una sonrisa tensa. ¿Cómo has estado? Camila la miró con una dulzura casi burlona. Nunca mejor. ¿Y tú? Me han dicho que la vida ha sido interesante para ti últimamente. Valeria tragó saliva. Sentía como las miradas se posaban sobre ella, esperando una reacción, esperando un quiebre. Pero Camila no había terminado. Se giró levemente hacia uno de los empresarios presentes y habló como si estuvieran en una simple conversación de cóctel. ¿No es fascinante cómo algunas personas se convierten en su propia trampa? Creen que son intocables, pero un solo error y, chasqueó los dedos, todo se derrumba. Javier sonrió al verlo moverse con tanta naturalidad en el juego. Camila estaba aprendiendo rápido. Alejandro sintió la necesidad de controlar la situación. No podía permitirse que Camila dominara la narrativa. Camila, creo que esto ya es suficiente, dijo, con una voz grave, pero sin alzar el tono. Ella giró la cabeza lentamente, sus ojos brillaban con la chispa de la venganza contenida. Oh, Alejandro, no te preocupes. Solo estamos conversando. ¿O acaso hay algo que te incomoda? Valeria entrelazó su brazo con el de Alejandro con más fuerza, pero él se lo soltó con sutileza. Estaba perdiendo la compostura. En ese momento, uno de los empresarios del círculo se inclinó levemente hacia Javier. Montenegro, me encantaría escuchar más sobre eso que mencionaste antes. Alejandro sintió como la red comenzaba a cerrarse sobre él. Las piezas estaban en movimiento. Javier miró a Camila con complicidad y luego se giró hacia los inversionistas. Por supuesto. Pero hablemos en privado. Algunas conversaciones no deben tener demasiados testigos. Y así, la primera grieta en el imperio de Alejandro se había abierto. El evento continuaba, pero algo había cambiado. La tensión en el ambiente era palpable. Los empresarios y socios de Alejandro ya no le dirigían la misma mirada de admiración.
Ahora, muchos de ellos observaban con interés creciente a Javier Montenegro. Y eso, para Alejandro, era una amenaza real. Javier, siempre calculador, esperó el momento preciso. Elevó su copa y, con una sonrisa enigmática, alzó la voz lo suficiente para que todos en la sala lo escucharan. Brindemos, dijo con un tono pausado. Por los cambios que siempre llegan cuando uno menos lo espera. Por el futuro, que a veces nos sorprende. Y por las verdades, que siempre encuentran la manera de salir a la luz. Las miradas se cruzaron en la sala. Los inversionistas se miraron entre sí, algunos con intriga, otros con preocupación. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese brindis no era casualidad. Camila, de pie junto a Javier, tomó su copa y la llevó a los labios con una expresión serena, como si no hubiera un incendio descontrolándose en el rostro de su exmarido. Pero en su interior, disfrutaba cada segundo. Valeria, a su lado, no pudo contener su incomodidad. ¿A qué te refieres exactamente, Montenegro?, preguntó, con una risa forzada. Javier la miró con la misma indiferencia con la que uno observa a un peón en el tablero. Oh, querida Valeria, no te preocupes. Solo estoy celebrando, lo inevitable. Alejandro sintió su paciencia desmoronarse. Tenía que retomar el control. Javier, dijo, con una sonrisa tensa, si tienes algo que decir, dilo. Pero no te escondas detrás de insinuaciones. Javier rió suavemente y giró la mirada hacia Camila, como si estuviera esperando su permiso. Camila apenas asintió. Entonces, Javier avanzó unos pasos hacia el centro del salón y dejó su copa sobre una mesa. Se hizo el silencio. Bien, ya que Alejandro insiste, sus palabras eran un dardo envenenado. Estoy seguro de que todos en esta sala han escuchado rumores. Sobre inversiones poco claras, sobre sociedades cuestionables, sobre ciertas prácticas en los negocios. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Javier estaba jugando con fuego. Ten cuidado con lo que dices, Montenegro, advirtió, con la voz baja y tensa. Javier sonrió con calma. Solo digo que la gente debería estar bien informada sobre dónde pone su dinero. ¿No crees, Alejandro? Algunos empresarios comenzaron a murmurar. La duda estaba plantada. Camila decidió que era su turno de golpear. Caminó lentamente hasta estar justo al lado de Javier y, con una dulzura venenosa, agregó. Es curioso cómo algunas personas creen que pueden vivir eternamente sin consecuencias. Pero, tarde o temprano, todo se paga. Valeria apretó el brazo de Alejandro, pero él la apartó bruscamente. ¿Qué demonios estás haciendo?, le susurró, furioso. Camila le sostuvo la mirada con una calma que lo desquició. Solo estoy disfrutando la fiesta, como tú me enseñaste a hacerlo. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier y Camila no estaban allí solo para hacer una escena. Estaban allí para hundirlo. Y lo peor era que la sala entera estaba mirando. El murmullo en el salón se intensificó. Las dudas estaban sembradas, y Alejandro lo sabía. No podía permitirse perder el control, no frente a inversionistas que podían hacer tambalear su imperio con una sola llamada. Pero la presencia de Javier y Camila convertía cada segundo en una trampa cuidadosamente tendida. Javier dio otro sorbo a su whisky, disfrutando el momento. Era un cazador esperando el movimiento equivocado de su presa. Y Alejandro, acorralado, cometió su primer error. Basta de insinuaciones, espetó, su voz más firme de lo necesario. Montenegro, no tienes ni una sola prueba de lo que dices. Javier sonrió con una paciencia aterradora. Oh, Alejandro, dejó la copa sobre la mesa con parsimonia. ¿Quién dijo que no las tengo? Los murmullos se convirtieron en silencio. Y en ese instante, Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. Javier hizo una señal discreta y, de inmediato, un hombre de traje oscuro caminó hacia él con un sobre en la mano. Lo abrió con calma y sacó los documentos. Aquí tenemos transacciones, desvíos de fondos, contratos alterados. Nada demasiado sorprendente, si somos honestos. Pero lo suficiente para que algunos reconsideren dónde ponen su dinero. Un inversionista de alto nivel, uno que Alejandro no podía permitirse perder, se adelantó con el rostro endurecido. ¿Es cierto lo que dice, Alejandro? Valeria miró a Alejandro con los ojos muy abiertos. Nunca había visto el miedo en su rostro hasta ese momento. Eso es ridículo, intentó decir, pero su voz ya no tenía la misma fuerza.
Javier sostuvo los documentos entre los dedos y los extendió con un aire casi casual. Por supuesto, cualquiera puede revisar esta información. Pero, si alguien aquí cree que lo que digo es una mentira, entonces Alejandro no tendrá problema en mostrarnos su estado financiero actual, ¿verdad? Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que no podía hacerlo. Camila lo observaba con la misma frialdad con la que él la había mirado tantas veces en el pasado. Ya no era la esposa sumisa, ni la mujer rota por la traición. Era la mujer que ahora tenía el control. Alejandro, su voz fue tan suave como mortal, ¿no piensas decir nada? Todos los ojos estaban sobre él. Todos esperaban una respuesta. Pero Alejandro sabía que, sin importar lo que dijera, su caída ya había comenzado. La sala se sentía diferente. Ya no era un evento de negocios. Se había convertido en una arena donde el espectáculo principal era la caída lenta y dolorosa de Alejandro. Pero lo que Valeria no esperaba era que, junto con él, ella también estaba cayendo. El murmullo de los inversionistas ya no era de admiración ni de respeto. Ahora eran voces cargadas de sospecha, de incredulidad, de frialdad. Ese tipo de murmullos que anteceden el abandono. Valeria lo notó antes que Alejandro. Siempre lo notaba antes. Era su instinto de supervivencia el que la había mantenido en la cima, el que le había permitido cambiar de hombres y de aliados con la facilidad de quien cambia de vestido. Pero ahora, no tenía a dónde correr. Observó el rostro de Alejandro, tenso, pálido, sus ojos oscuros destilando rabia. Él no estaba preparado para perder. Porque Alejandro no perdía. Hasta ahora. Alejandro, susurró, con una urgencia contenida en su tono. Tienes que hacer algo. Pero Alejandro no respondió. Sus puños estaban cerrados. No porque estuviera tratando de controlarse, sino porque estaba perdiendo el control. Y Alejandro jamás había lidiado con la impotencia. Ese era el problema de los hombres que creen que son dioses. Cuando caen, no saben cómo hacerlo con dignidad. Javier Montenegro lo sabía. Y por eso disfrutaba cada segundo de la escena. Su sonrisa era la de un hombre que había esperado este momento por años. Y ahora, lo estaba saboreando. Camila también lo disfrutaba. No con la euforia de la venganza inmediata, sino con la calma de quien ha trabajado meticulosamente para este instante. El poder ya no estaba en las manos de Alejandro. Uno de los empresarios más influyentes del círculo, con el ceño fruncido y la copa aún intacta en su mano, avanzó hasta Alejandro. Era un hombre que nunca se mezclaba con chismes. Pero cuando el dinero estaba en riesgo, todo cambiaba. Necesitamos hablar, dijo con tono seco. Si las acusaciones son ciertas, no podemos permitirnos una asociación con alguien en riesgo de colapso financiero. Esa frase cayó como un golpe seco en el estómago de Valeria. Lo entendió en ese instante. No era solo Alejandro el que estaba en peligro. Era ella. Alejandro era su garantía, su entrada a una vida que jamás podría conseguir por sí misma. Y si él se hundía, ella se hundía con él. Alejandro, murmuró, esta vez con un tono menos exigente y más tembloroso. Pero Alejandro apenas la miró. Estaba demasiado concentrado en contener el colapso de su mundo. Camila, que había permanecido en silencio, disfrutando la escena, decidió que era el momento de girar el cuchillo en la herida. Porque no se trataba solo de derrotarlos. Se trataba de hacerlos sentir lo que ella sintió. Con una dulzura venenosa en su voz, dejó su copa sobre la mesa y se dirigió directamente a Valeria. Oh, Valeria, suspiró con fingida empatía, me pregunto, ¿qué pasa con una mujer como tú cuando su hombre deja de ser poderoso? La pregunta atravesó a Valeria como un disparo. Porque no era una pregunta. Era una sentencia. ¿De qué demonios estás hablando? Su voz salió más temblorosa de lo que le habría gustado. Camila inclinó ligeramente la cabeza y sonrió, como si estuviera realmente interesada en su respuesta. Tú sabías que Alejandro tenía poder. Eso fue lo que te atrajo, ¿verdad? No el amor, no la lealtad, sino lo que él podía ofrecerte. Pero dime, ¿qué pasa ahora que todo eso desaparece? Valeria sintió su piel erizarse. Era como si Camila le hubiera leído la mente. Porque sí. Camila tenía razón. Toda su relación con Alejandro se había basado en el poder, en el dinero, en la estabilidad que él representaba. Pero si Alejandro caía, ella no era nada. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo entendió con absoluta claridad. Estaba a punto de perderlo todo.
Intentó aferrarse al brazo de Alejandro con más fuerza, como si ese simple gesto pudiera evitar lo inevitable. Pero esta vez, él se la sacudió de encima con frialdad. Ese rechazo, ese gesto mínimo pero demoledor, fue suficiente para que su cuerpo se quedara rígido. La había soltado. Javier Montenegro, que no había perdido detalle de la escena, dejó escapar una breve carcajada. No había nada más patético que una mujer que apostó mal. Y Valeria, en ese instante, entendió que ella era la gran perdedora de la noche. El pánico comenzó a reflejarse en sus ojos. Pero el mundo no se detuvo por ella. Justo en ese momento, uno de los inversionistas más importantes de Alejandro se acercó con una mirada calculadora. La misma mirada que Valeria conocía bien. La mirada de un hombre que está a punto de cortar lazos. Alejandro, creo que debemos revisar nuestra relación comercial. No podemos permitirnos estar atados a un posible escándalo. Valeria sintió un vértigo extraño en su pecho. Era como ver la tierra abrirse bajo sus pies y no poder hacer nada para detenerlo. Se giró hacia Alejandro en busca de respuestas, de seguridad. De una señal de que él tenía una solución. Pero por primera vez en su vida, Alejandro no tenía ninguna. Y Valeria, la mujer que había construido toda su identidad en torno a un hombre con poder, se dio cuenta de que su castillo de cristal estaba a punto de romperse. Y ella estaba en el medio. El ambiente en la sala se había transformado en un campo de batalla invisible. No se escuchaban disparos, pero las palabras eran balas. Alejandro ya no estaba en control. Lo sabía. Y lo peor era que todos a su alrededor también lo sabían. Ese era el verdadero golpe. Camila no se movió de su lugar. No necesitaba acercarse para que Alejandro sintiera su presencia como un veneno en la sangre. Interesante noche, ¿no crees, Alejandro? Su voz era un golpe disfrazado de dulzura. Alejandro la miró con furia contenida. Pero la furia no le serviría de nada ahora. Javier Montenegro, que había estado observando con su eterna calma calculadora, dejó su copa sobre la mesa y dio un paso al frente. Creo que todos aquí podemos coincidir en algo, dijo, con voz clara, en los negocios, la confianza lo es todo. Y cuando esa confianza se pierde. Hizo una pausa teatral, disfrutando la atención que había captado. Bueno, todos sabemos lo que pasa. Los inversionistas asintieron en silencio. El mensaje estaba claro. Alejandro sintió la piel tensarse. No podía dejar que lo destrozaran así. ¿Quieres jugar sucio, Montenegro? Su tono intentaba sonar amenazante, pero había un matiz de desesperación en su voz. Javier sonrió. Era la sonrisa de un hombre que ya había ganado. Sucio. Arqueó una ceja. Oh, Alejandro, esto no es jugar sucio. Esto es jugar bien. Los inversionistas ya no estaban de su lado. Lo sentía. Lo veía. Algunos ya estaban enviando mensajes en sus teléfonos, otros evitaban su mirada. Era el principio del fin. Camila decidió que era su turno. Dio un paso hacia Alejandro con una confianza que lo desarmó. Tienes razón en una cosa, Alejandro, dijo, inclinándose un poco hacia él. Yo no soy la misma mujer que dejaste atrás. Él la miró fijamente, sin responder. Soy la mujer que acaba de quitarte todo lo que más te importaba, susurró, con una sonrisa gélida. Y ni siquiera has visto el golpe final. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Camila ya no era su esposa. Camila ya no era su víctima. Camila era su verdugo. Y la peor parte era que no había nada que pudiera hacer para detenerla. El mundo de Alejandro se estaba derrumbando, y él lo sabía. No había gritos ni caos. Pero ese era el verdadero terror. Todo estaba sucediendo en un silencio cruel, en una ejecución meticulosa que lo hacía aún más insoportable. La traición no había llegado con un escándalo, sino con una frialdad quirúrgica. Intentó aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. Se enderezó, ajustó los puños de su camisa y miró a Javier Montenegro con la misma arrogancia de siempre. Déjate de juegos, Montenegro, su voz era firme, pero cualquiera con oído podía notar el temblor oculto en ella. ¿Cuánto quieres para detener esto? Esa pregunta fue su primer error. Los inversionistas que aún lo rodeaban alzaron la vista. El hombre que había pasado años actuando como un titán intocable, ahora estaba ofreciendo dinero para frenar su caída. Eso era pánico. Y en los negocios, el pánico huele peor que la sangre en un campo de batalla.
Javier Montenegro lo miró con la calma de un cazador que ya tiene a su presa atrapada. Saboreaba ese momento. Dinero. Repitió, con una risa seca, como si Alejandro le hubiera contado el chiste más absurdo del mundo. Ay, Alejandro. No es dinero lo que quiero. Ese fue el segundo error de Alejandro, pensar que el problema podía resolverse con una simple transacción. El dinero había sido su herramienta más poderosa, su arma para manipular y controlar. Pero esta vez, no le servía de nada. Valeria, a su lado, sintió cómo su estómago se cerraba. Alejandro no tenía la situación bajo control. Por primera vez en su vida, estaba realmente solo. Uno de los inversionistas más importantes del país, un hombre de mirada severa y modales impecables, dio un paso adelante. Cuando él hablaba, todos escuchaban. Recibí un mensaje hace unos minutos, anunció, sacando su teléfono con la frialdad de un juez que está a punto de dictar sentencia. Al parecer, hay información financiera circulando sobre movimientos sospechosos en tu empresa. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Sabía exactamente qué significaba eso. Los inversionistas no esperaban explicaciones. No las necesitaban. En su mundo, la percepción no es todo. Si alguien sembraba la duda sobre su credibilidad, el daño ya estaba hecho. Y Camila y Javier no solo habían sembrado la duda, habían regado el terreno con gasolina y le habían prendido fuego. Los murmullos volvieron, pero esta vez eran más distantes. Las miradas que antes lo adoraban, ahora lo evitaban. Ya no era una inversión segura. Era un hombre con un pie en la ruina. Alejandro intentó reaccionar, pero su cuerpo no le respondía. El golpe había sido demasiado certero. Camila lo observó en silencio. No sentía rabia. No sentía odio. Solo una satisfacción fría, calculada, porque ese era el momento exacto que había esperado. Con una calma casi cruel, dio un paso hacia él y susurró. ¿Sabes qué es lo más irónico? Su voz era un veneno disfrazado de dulzura. Que pensaste que podrías engañarme para siempre. Alejandro la miró, y por primera vez en su vida, tenía miedo. Miedo porque Camila no era la mujer que había dejado atrás. Era la mujer que ahora tenía el poder. Javier Montenegro dio el golpe final. Levantó una mano con una tranquilidad insultante, y en segundos, un hombre de traje oscuro se acercó. Un guardia de seguridad. El silencio en la sala se hizo absoluto. Era el tipo de silencio que devora a los hombres que alguna vez se sintieron intocables. Señor Alejandro, le pedimos que abandone el evento, anunció el guardia con voz neutra. No había amenaza en su tono. No la necesitaba. La humillación era suficiente. El salón entero observó en silencio. Era el peor tipo de muerte social, lenta, dolorosa, sin gritos ni golpes. Los empresarios que antes se disputaban su atención ahora apartaban la mirada. No porque sintieran pena, sino porque ya no valía la pena siquiera mirar su caída. Valeria entró en pánico. Si Alejandro caía, ella caía con él. Se aferró a su brazo, intentando recuperar el control. Alejandro, vámonos, susurró, con los ojos llenos de pánico. Pero esta vez, Alejandro no la miró. Ni siquiera la registró. Porque lo entendía. Todo lo que había construido, todo lo que creía intocable, se estaba derrumbando frente a sus ojos. Javier Montenegro recogió su copa y la levantó en un brindis silencioso. Como si estuviera celebrando su ejecución. Camila sonrió con la paciencia de quien ha esperado años por este momento. Bueno, cariño, su tono era ligero, casi aburrido. Creo que es hora de irte. Alejandro sintió un vacío en el pecho. Sabía que no tenía otra opción. Sus pies se movieron solos. Caminó hacia la salida, sintiendo cada paso como una sentencia. El sonido de su propia caída era ensordecedor. Y cuando finalmente cruzó la puerta, el hombre que alguna vez tuvo el mundo a sus pies, abandonó la sala como un desconocido. Valeria sintió que la piel se le erizaba cuando vio a Alejandro desaparecer por la puerta. Era la primera vez en su vida que estaba verdaderamente sola. El murmullo en la sala seguía, pero esta vez era diferente. Alejandro se había ido, pero ella aún estaba allí. Y lo peor era que nadie se molestó en seguirlo. Ella había apostado todo a un hombre que ya no valía nada. Y el mundo lo sabía. Su instinto de supervivencia se encendió de inmediato. No iba a hundirse con él. Levantó la barbilla,
respiró hondo y con una sonrisa forzada, dio un paso hacia Javier Montenegro. Javier, su voz era dulce, casi seductora. Supongo que tú y yo nunca tuvimos la oportunidad de hablar, como deberíamos. Javier la miró con una ceja arqueada. Sabía exactamente lo que Valeria intentaba hacer. El salón entero también lo sabía. Una mujer como Valeria no amaba a los hombres. Amaba el poder. Y cuando uno caía, ella buscaba al siguiente en la fila. Camila lo vio todo con la misma paciencia de quien observa una escena repetida en una obra de teatro. Ya había previsto esto. Javier dejó su copa sobre la mesa y la miró con una sonrisa de medio lado. Interesante, dijo con un tono relajado. ¿Me estás insinuando algo, Valeria? Ella fingió una risa suave, como si la conversación fuera meramente casual. Pero por dentro estaba desesperada. Por supuesto que no, respondió, inclinándose levemente hacia él. Solo digo que, siempre es bueno tener aliados poderosos. El golpe llegó sin aviso. ¿Aliados como Alejandro?, preguntó Javier, con una sonrisa afilada. Valeria sintió como su corazón se detenía. No es lo que quise decir. Javier ni siquiera la dejó terminar. Su paciencia con ese tipo de mujeres era inexistente. Voy a ahorrarte el esfuerzo, Valeria, dijo, con un aire casi perezoso. Yo jamás ayudaría a una mujer que destruye hogares. Los inversionistas cercanos escucharon la frase y la humillación fue inmediata. Valeria sintió que la sangre le hervía en el rostro. Miró a su alrededor, esperando encontrar una mirada que la apoyara. No encontró ninguna. Era la imagen de una mujer que había perdido todo. Camila dio un paso adelante, su expresión serena, pero con un matiz de burla. Qué lástima, Valeria, suspiró con falsa empatía. Pero supongo que así es la vida. Cuando el dinero se va, la lealtad se desvanece. Valeria apretó la mandíbula. ¿Qué quieres de mí, Camila?, espetó, con una rabia mal disimulada. Camila la miró fijamente. Ya no la odiaba. Solo le daba lástima. Nada, respondió con simpleza. Porque, a diferencia de ti, yo no necesito destruir a otras mujeres para brillar. Ese fue el golpe final. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no se permitiría llorar ahí. No frente a todos. Giró sobre sus tacones y salió del evento sin mirar atrás. Pero la verdad era que su historia ya estaba sellada. Desde ese momento, nadie más la tomaría en serio. Nadie la recibiría en los mismos círculos. Y lo peor de todo, nadie la recordaría. Su nombre estaba manchado. Y en ese mundo, eso era peor que la muerte. El sonido del portazo aún resonaba en su cabeza. Alejandro salió del evento con la rabia de un hombre que se niega a aceptar su derrota, pero con la mirada de alguien que ya ha sido sentenciado. Aferró el volante de su auto con fuerza, tratando de controlar la furia que lo consumía. Todo lo que construyó estaba tambaleándose. No, peor aún, estaba colapsando. Tomó su teléfono y comenzó a marcar. Tenía que hacer algo. Ramírez, dime que todo esto es un malentendido, gruñó al asistente financiero que lo había acompañado por años. El silencio al otro lado de la línea lo hizo apretar los dientes. Señor, la voz de Ramírez era tensa. Hay problemas. Varios inversionistas se están retirando. Algunos ya comenzaron a vender sus acciones. El estómago de Alejandro se revolvió. Soluciona esta mierda, Ramírez. Haz que se queden. No es tan fácil. Los rumores ya están circulando en la prensa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso significaba que el daño ya no era interno. Era público. Colgó el teléfono y lanzó el dispositivo contra el asiento del copiloto con un gruñido. Javier Montenegro había planeado esto con precisión quirúrgica. Y Camila. Dios, Camila. Había pensado que ella simplemente desaparecería. Pero en cambio, se convirtió en su verdugo. Cuando llegó a su mansión, la casa que antes representaba su triunfo, todo le pareció vacío. Ingresó con pasos pesados, quitándose la chaqueta con furia. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Pero entonces, otro golpe llegó. Señor Alejandro, la voz de su ama de llaves era temblorosa, recibió esto hace un momento. Le entregó un sobre. Era del banco. Lo abrió con manos temblorosas y, en cuanto leyó el contenido, el suelo se le hundió bajo los pies. Su hipoteca estaba en ejecución.
Su mansión estaba a punto de ser tomada por los acreedores. No. No puede ser, murmuró, sintiendo la desesperación apoderarse de su cuerpo. Un sonido de notificación en su teléfono le hizo levantar la mirada. Otro mensaje. Otro golpe. Su cuenta personal había sido congelada temporalmente. Alejandro sintió cómo la rabia y el pánico se mezclaban en su interior. Javier Montenegro y Camila no solo lo habían humillado, lo estaban desmantelando pieza por pieza. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su mundo se había desmoronado. Y por primera vez en su vida, no tenía cómo detenerlo. El amanecer iluminaba la ciudad cuando Camila se sirvió una copa de vino en la terraza de su nuevo apartamento. Un lugar con vistas al mundo que ahora le pertenecía. La noche anterior había sido el desenlace de algo que esperó por demasiado tiempo. Y aún no terminaba de asimilar la magnitud de su victoria. Alejandro estaba acabado. Su reputación destruida. Su fortuna, en riesgo. Su imperio, desmoronándose. Y Valeria, bueno, Valeria ahora era un fantasma social. Exhaló lentamente y dejó la copa sobre la mesa. No se trataba solo de venganza. Había sido una liberación. Había probado que nadie la subestimaba sin pagar el precio. Un sonido de notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. Desayuno en mi oficina. Tenemos que hablar del futuro. Sonrió. El futuro. Javier Montenegro había sido el aliado perfecto, y aunque su trato inicial fue un pacto de venganza, Camila sabía que había algo más en juego. Se vistió con la misma elegancia que ahora la caracterizaba y llegó a la oficina de Javier con la seguridad de alguien que ya no dudaba de su propio poder. Él la recibió con su típica sonrisa de medio lado, observándola con un interés que iba más allá de la admiración. ¿Dormiste bien?, preguntó, mientras le servía café. Camila tomó asiento frente a él y cruzó las piernas con elegancia. Como un ángel. ¿Y tú? Javier soltó una leve carcajada. Dormí como un hombre que finalmente obtuvo lo que quería. Se inclinó sobre el escritorio y la observó con intensidad. El juego con Alejandro terminó, Camila. Pero ahora viene lo más interesante. Construir algo aún más grande. Ella sostuvo su mirada sin titubear. Ya no era la esposa traicionada. Ya no era la víctima. Era una mujer poderosa. Y el mundo ahora estaba a sus pies. Camila caminaba por el vestíbulo de su nueva oficina con la cabeza en alto. La mujer que entraba en esa sala no era la misma que, meses atrás, descubrió la traición de su esposo. Esa mujer murió. Ahora, cada paso que daba resonaba con la seguridad de alguien que no tenía miedo. Que nunca más volvería a dudar de sí misma. Los empleados la observaban con una mezcla de respeto y admiración. Ya no era la exesposa de Alejandro. Ahora, era Camila Sandoval, la socia de Javier Montenegro. La prensa había sido implacable con Alejandro. Cada titular era un clavo más en su ataúd financiero. Y aunque Valeria intentó aferrarse a lo poco que le quedaba, nadie en la alta sociedad quería asociarse con ella. Se había convertido en un recuerdo incómodo, en un error que todos preferían olvidar. Camila entró en la oficina de Javier, donde él ya la esperaba con una copa de vino en la mano. «Mírate», dijo, observándola con una media sonrisa. La mujer que destruyó a un imperio y ahora está lista para construir el suyo. Ella tomó la copa que él le ofrecía, disfrutando el peso del cristal entre sus dedos. No fue solo un imperio lo que destruí, Javier. Fue la versión de mí que permitía que la pisotearan. Javier asintió, brindando con ella. A eso, querida Camila, se le llama evolución. Se inclinó levemente hacia ella, con la mirada encendida por algo más que admiración. Dime, ¿qué viene ahora? Camila dejó que su sonrisa se ensanchara, pero no respondió de inmediato. Porque la respuesta era simple. Lo que viene ahora, es todo lo que yo quiera. La venganza puede saber dulce, ¿verdad? Pero a veces la mejor manera de vengarse no es solo con una aparición triunfal, sino con un plan bien ejecutado. Si esta historia te ha parecido impactante, espera a ver lo que ocurrió antes, porque todo empezó cuando mi marido se rió de mí por no tener dinero. Lo que no se esperaba es que yo le diera la vuelta a la tortilla y se lo quitara todo a él y a sus amigos. Te he dejado un video aquí en la última pantalla donde descubrirás cómo empezó este cambio de rumbo. No te pierdas ningún momento de superación y transformación.
Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.